Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de verso por verso de Mateo. Y vamos a empezar el capítulo 1, versículo 23 con el tema Emmanuel. ¿Sale? En el capítulo anterior encontramos una aparente discrepancia o un problema relacionado más bien con la fecha del cumplimiento de la profecía que Mateo aplica al nacimiento de Yeshua. Los que creemos en el Nuevo Testamento sabemos que fue escrito por inspiración divina y autoridad, ¿sale? Entonces, como sabemos que el Nuevo Testamento es verdad de manera literal, pues estamos obligados a escudriñar a profundidad las escrituras y para eso pues vamos a empezar Mateo, pero vamos a leer el versículo 21, ¿sale? Vamos a empezar ahí para iniciar este estudio. Y dice así: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mira, hay muchas razones por las cuales el pueblo judío no cree en Yeshua, o sea, no cree que Yeshua es el Mesías. Y una de esas razones es el asunto de la genealogía, que eso ya lo habíamos aclarado en estudios anteriores, y ahora nos encontramos con el aspecto de que Mateo dijo que el nacimiento de Yeshua fue para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y de entrada tenemos que aclarar cuál profeta. Y se trata del profeta Isaías. Entonces, cita el texto de la profecía de Isaías que vemos precisamente en el capítulo 7, versículo 24, que dice Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También ya vimos en el estudio anterior que Emmanuel no es un nombre, sino significa Dios con nosotros, ¿sale? El nombre que se le dio fue Yeshua, o Yeshua, ¿sale? Ahora, el problema es que cuando fuimos a Isaías 7 y analizamos la profecía, al parecer no tiene que ver con Yeshua. El contexto de Isaías 7 tiene que ver con la actitud del rey Acaz, quien pecó con idolatría. ¿Y qué pasó con Judá? Pues las llevó a una época de oscuridad. Se describe la inminente invasión de los israelitas del norte, que se unieron con los sirios en contra de Judá. Ya habían conquistado parte del territorio de Judá y faltaba Jerusalén y Judá. Acaz, cuando se vio amenazado, trató de salvarse con sus alianzas políticas, en lugar de arrepentirse y de llamar a la nación al arrepentimiento. Por eso es importante conocer la historia de Israel, porque Israel es el protagonista de toda la acción de toda la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si no conocemos la historia del pueblo de Israel, no vamos a entender la Biblia, ¿sale? Y lo más interesante es saber que al conocer la historia de Israel, vemos que precisamente hoy en día Israel se enfrenta a las mismas situaciones que se enfrentó en aquella época. ¿Sí? Israel recibiendo amenazas. ¿Qué está haciendo actualmente? Pues obviamente mantener esa relación con Estados Unidos, que Estados Unidos no ha estado tan bien relacionado con Estados Unidos, pero fue la misma táctica que utilizó el rey Acaz. Ahora, ¿qué pasaría si Estados Unidos, que llegara un momento donde atacaran a Israel y decide Estados Unidos darle la espalda y que se pusiera del lado árabe? ¿A quién tendría que acudir Israel en ese momento? Al Dios de Israel. Y tendría que haber un arrepentimiento a nivel nacional. Y hace 2700 años la situación de Israel era exactamente la misma. El rey de Judá, Acaz, estaba siendo amenazado
y buscó aliarse con los asirios. Y en eso estaba cuando vino el profeta Isaías y le dice: ¿sabes qué? No te preocupes, no va a suceder nada, porque el Padre, el Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, te va a proteger. Y le dijo a Acaz: pide una señal. Pero ¿qué hizo Acaz? Pues que no pediría ninguna señal, y desechó la ayuda divina. Acaz no pidió intervención divina porque no quería cambiar. Acaz no quería arrepentirse. ¿Vale? Cuando una persona se encuentra en quebranto, ¿qué le aconsejamos? Pues que cambie, que se arrepienta, que busque a Dios. Pero ¿qué hace Acaz? Pues no se arrepiente, no pide ayuda. Entonces Isaías, ante la negativa de Acaz de pedir una señal, dijo: bueno, pues aunque no hayas pedido, Dios te la va a dar. Se la va a dar a la casa de David, a Judá. Es por eso que es muy importante que entendamos desde este momento que la profecía no es específicamente para tiempos de Acaz, sino que es para toda la casa de David. Y esa señal es la siguiente: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También vimos lo que es la controversia de los estos teólogos judíos, que dicen que la palabra virgen no es virgen sino doncella o mujer joven. Sin embargo, esa controversia es innecesaria, porque si lo que dice es que va a dar una señal milagrosa, pues ¿qué clase de milagro sería que una mujer tenga un hijo? Eso no hay ningún milagro ahí, ¿no? El milagro consiste en que de una virgen naciera un hijo, sin intervención de hombre. En eso consiste el milagro. Ahora bien, el problema de esa señal es lo que dice en el versículo 16 del capítulo 7. El problema es que Mateo cita esta profecía y se la atribuye a Yeshua. Dice Isaías 7:16: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Este niño que había de nacer, que deba de desechar lo malo y escoger lo bueno, es decir, pues obviamente a la edad de la adolescencia, antes de que ese niño tuviera esa edad, la tierra de los reyes que estaban a punto de invadir a Judá sería abandonada. Es decir, que en máximo 20 años tendría que haberse cumplido esa profecía. Esta profecía fue dada alrededor del año 730 antes del Mesías. Y el caso es que en el año 720, antes del Mesías, esta profecía ya se había cumplido. ¿Cómo es entonces que Mateo hace el comentario de esta profecía cuando ya esta profecía ya se había cumplido y se la atribuye a Yeshua? Vamos a ver por qué no cometió ningún error Mateo y que es lícito que Mateo haya citado esa profecía y que se la haya aplicado a Yeshua. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es: ¿quién es este niño que tenía que nacer y madurar antes de que esas tierras fueran abandonadas? Aquí, bueno, algunos comentaristas dicen que ese niño que había de nacer era un hijo que le nacería al rey Acaz, ¿sí?, de su esposa, pues, que era una mujer joven y justa. En primer término, sí se trata de un niño que había de nacer en esa época. Esa profecía sí se cumplió en esa época. El punto que vamos a probar es que en ocasiones una profecía tiene doble o triple o cuádruple cumplimiento.
lo que significa que una profecía se cumple varias veces. Por ejemplo, todas las ocasiones en que se ha tratado de exterminar al pueblo judío y se ha profetizado que va a ser restaurado, esta profecía pues se ha cumplido muchas veces. El éxodo de Egipto es el primer cumplimiento de una salida, y ese acontecimiento anunció y anticipó un acontecimiento para los últimos tiempos, que vemos en Jeremías 16, que profetiza el segundo éxodo. Hay que ir a Jeremías 16, 14. Dice: no obstante, aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive el Eterno, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. 15. Sino, vive el Eterno, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de toda la tierra donde los había arrojado, los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Sí, el primer éxodo fue en Egipto, a la tierra de Israel. El segundo será de todas las naciones de Israel. ¿Te gustaría ser parte del segundo éxodo? El pueblo de Israel entró a Egipto como familia. 70 personas en total. ¿Y sabes cuántos salieron? 600,000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. De manera que después Israel fue llevado cautivo, primeramente por los asirios, y después ¿quién le siguió? Le siguieron los babilonios. Después regresó un remanente de judíos a Israel, y en el año 70 los romanos se llevaron como esclavos a los judíos. Los dispersaron en todo el mundo, se hicieron comunidades judías en todo el mundo. Y después vino la época de la Iglesia Católica, las cruzadas, la Inquisición. El pueblo judío les dicen judíos errantes, porque eran perseguidos en todas las naciones, al grado de que ante tanta persecución, pues muchos judíos se convirtieron al catolicismo. Muchos incluso se hicieron sacerdotes y perdieron totalmente la identidad. Y ahora resulta que la mayoría de los apellidos hispanos son de origen judío. De manera que Hispanoamérica está lleno de judíos asimilados. Antes del descubrimiento de América vivían indígenas. Y ese es un gran tema en el que espérame, discúlpeme tantito, es que está sonando el teléfono. Bueno, el día de hoy fue un día bastante interesante. He estado tratando de grabar este estudio. En la mañana lo tuve que cancelar, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco el Padre Celestial me va a permitir tener un lugar especial para hacer todas estas grabaciones sin interrupción. Bueno, les decía que esto del descubrimiento de América, pues vivían muchos indígenas, pero claro, bueno, eso es otro tema en el que tendríamos que ver, porque desde la época de Asiria hay pruebas de que entre el lenguaje maya y el lenguaje de varias tribus hay muchas cosas similares. Los caracteres y costumbres son muy similares a las del pueblo hebreo, fíjate. ¿Sí? Pero algo que está más cercano es que quien colonizó América con Cristóbal Colón fueron precisamente los judíos que fueron expulsados por la reina Isabel, porque de Colón se cree que era judío. De hecho, hay libros que hablan que era judío. ¿Vale? Y la profecía de Abdías dice que esos judíos exiliados en los últimos tiempos han de regresar a Israel.
a edificar las ciudades en el desierto del Negev. Es un desierto que está ahí en Israel. La profecía describe que quien va a construir en el Negev son los judíos. Y los judíos que no saben que son judíos y que están en Hispanoamérica. Aquellos que perdieron la identidad hace siglos por causa de la persecución. Y esa es la labor del Mesías que él tiene otras ovejas. El buen pastor quería traer de regreso a la oveja perdida, ¿no? A devolverle su identidad. Y todo esto va a ser parte del segundo éxodo. ¿Sale? Vamos a ver cómo la amenaza a Judá y la destrucción por parte de las tribus del norte tienen que ver totalmente con el niño que había de nacer. Así que no es un caso extraño de que en la Biblia ciertas historias se repiten una y otra vez. La historia de José el soñador es muy parecida a la vida de Yeshua. La vida de Moisés igualmente, ¿sale? Porque en su época a los niños menores los iban a matar y para preservar su vida lo echaron en un canasto. Lo iba cuidando su hermana Miriam. Y vemos que la mamá de Yeshua se llama igual Miriam. Después Moisés vivió como egipcio, totalmente despojado de su identidad. Lo mismo pasa con Yeshua, quien fue despojado de su identidad y que actualmente se encuentra en las naciones con una identidad totalmente gentil, griego. No es reconocido ante sus hermanos, los judíos, como hebreo. A Yeshua le quitaron su identidad. Ahora se le ve con una imagen, con una túnica griega, ojos azules, rubio, medio, incluso hay fotos donde, pinturas medio afeminado, etcétera. Nada que ver ese Jesús con el Yeshua judío hebreo de hace 2000 años. ¿Quién fue quien lo cambió? Roma. Él fue quien cambió la personalidad de Yeshua. Roma lo desjudaizó. ¿Sale? No fue sino hasta la película, ¿se acuerdan de La Pasión? Cuando vemos ya algo más cercano a la realidad. Pero bueno, en los últimos 2000 años de la historia de Yeshua, él está entre los gentiles y sus propios hermanos. Obviamente no lo identifican ni lo reconocen, porque dicen, ese es el Dios de los gentiles, y lo ubican como un Dios pagano. De hecho, el Jesús católico tiene más que ver con Mitra y otros dioses en la mitología que con Yeshua, el carpintero de Nazaret. El pueblo judío no lo reconoce como Mesías, porque para ellos ese Jesús católico está muy lejos del Mesías, de ese Mesías judío descendiente de David que ellos esperan. Entonces la historia de Moisés es un típico ejemplo del paralelismo extraordinario de Yeshua. Cuando finalmente Moisés decide salir del anonimato de Egipto e identificarse con sus hermanos, lo rechazaron porque lo veían como egipcio, no lo reconocen, y se tuvo que ir 40 años al desierto, en donde se casa con una gentil, hasta que es llamado para ir por su pueblo. ¿Sí? Yeshua hoy está en el desierto, en el exilio, y de repente va a aparecer y le va a decir a los faraones de este mundo: deja salir a mi pueblo. Y te va a decir a ti: sal, pueblo mío, vuelve a tu herencia, sal de las naciones y de las costumbres que no tienen nada que ver con Abraham, Isaac y Jacob. La pregunta es: ¿tú vas a salir de Egipto? ¿Tú vas a salir de Grecia, de Roma y de toda la idolatría que traes en la mente? ¿Y vas a volver a la fe de tus padres? Esa pregunta te la dejo. La vida de José, es otro gran ejemplo. Rechazado y vendido por sus hermanos. Y fue vendido a extranjeros. Y estando ahí en el mundo gentil se convierte en el máximo gobernante. Hoy, en las naciones occidentales,
El máximo personaje a nivel religioso es Jesucristo, sin duda, igual que Joseph. Sin embargo, cuando sus hermanos llegaron a verlo, no lo reconocían, porque tenía todo un atuendo egipcio y les hablaba en otro idioma. Es lo mismo que sucede con Yeshua. Hoy en día, que los judíos ven a Jesús con otro atuendo y con otro nombre, como José, por supuesto, que no lo reconocen. Pero llegado el momento, Joseph sacó a todos de la habitación, se quitó el atuendo egipcio y en ese momento les dice: yo soy Joseph, al que ustedes vendieron. Y eso dice la profecía de Zacarías que sucederá cuando Yeshua aparezca. Aleluya. Zacarías 12:20: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por un hijo unigénito, y afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. José, cuando se rebeló con sus hermanos, les dijo que no se preocuparan, porque todo había sido un plan divino y que el Eterno lo había permitido para traer gran salvación. Entonces, cuando Joseph se presenta con su papá, con Jacob, les presenta a los hijos que le nacieron en Egipto, hijos nacidos en el exilio. ¿Sale? El nombre de José es Joseph, que significa Dios añadirá. Yeshua es lo que va a hacer, añadirá pueblo al pueblo de Israel. Cuando el hermano, tu familiar, tu amigo, tu pariente, que se quedó en casa en Roma, vaya, te vea que estás cambiando las cosas romanas por las enseñanzas de Yeshua, cuando vea que estás guardando Shabbat, que guardas las fiestas, que cambiaste tu alimentación, etcétera, etcétera, el hermano que se quedó en casa se pondrá celoso, ¿sí o no? ¡Ja! Yo creo que a todos nos ha pasado. Pablo, en su carta a los romanos, dijo que Dios había traído a los gentiles para provocar a celos. Cuando el Mesías venga, va a quitar la idolatría y la desobediencia a la Torah. Entonces, si tú como discípulo de Yeshua no guardas sus mandamientos, no puedes decir que Yeshua es el Mesías, porque el Mesías a eso viene, a hacer la restauración de todas las cosas. Ahora bien, retomando la profecía de Isaías, que nos ocupa, ¿sí?, en este estudio. De hecho, no comienza en el capítulo 7, sino en el 6 y termina en el capítulo 12. Fíjate, en estos 6 capítulos está todo el plan de redención para el pueblo de Israel. Y las naciones por medio de este niño que iba a nacer. En el capítulo 6 de Isaías vemos el llamamiento de Isaías por parte del Señor para profetizar al pueblo de Israel. Isaías 6:1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La referencia a este rey Usías también se le conoce como Azarias. Eso lo podemos ver en 2 de Crónicas capítulo 26, y que bueno, vamos leyendo. 2 de Crónicas capítulo 26, versículo 1: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y le pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la destruyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue
Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó al Eterno, él le prosperó, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jobnías, y el muro de Asdod. Te pido una disculpa si de repente no leo muy bien, porque ahorita no quiso abrir la pantalla de manera como me la abre, así en grande. Entonces estoy leyendo este versículo, lo estoy leyendo muy chiquito, está la letra muy chiquita, y pues como comprenderás no tengo lentes y no veo muy bien. Estoy haciendo un esfuerzo aquí, disculpa si me equivoco. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a las puertas de ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y los fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela, como en las vegas y viñas y labranzas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Hanonías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2600, y bajo la mano de estos esforzados eran 2600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en la torre y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su forma se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Eterno su Dios, entrando en el templo del Eterno para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Eterno, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Eterno, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has provocado, y no te será para gloria delante del Eterno Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, y delante de los sacerdotes en la casa del Eterno, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Él también se dio prisa a salir, porque el Eterno lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartado, por lo cual fue excluido de la casa del Eterno. O sea, nunca pudo entrar en la casa del Señor, nunca más, ¿sabe? Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías
primeros y posteriores fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Ese fue el rey Uzías. Y volviendo al comentario de Isaías 6.1, que dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado y sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Había una incertidumbre de quién iba a reinar en Judá. Isaías recibe esta visión de parte del Señor, en la que le dice: yo reino en Judá y reino en el mundo entero. Toda la tierra está bajo mi autoridad. ¿Sí? Entonces vamos leyendo Isaías 6.2, que dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 el Eterno de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de los puertos se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Eterno Yud-Hel-Bat-Hei de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que está esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpió tu pecado. Después, y la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Acababa de morir el rey, que durante su reinado había sido justo, ¿sale? E Isaías estaba preparado para saber qué iba a pasar con Judá. Y el Señor se le manifiesta en visión, y el Señor le pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es decir, ¿quién va a ser nuestro vocero para este pueblo de Judá? ¿Y qué responde Isaías? Yo, heme aquí, envíame a mí. La manera en que puedes saber si has tenido un contacto con el Eterno, con Yud-Hel-Bat-Hei, es si en algún momento reaccionaste, o si actualmente te consideras como Isaías se consideró, indigno delante del Señor. Porque una vez que reconoces tu bajeza y que reconoces que eres indigno, entonces es cuando Dios te envía, ¿sale? Es cuando Dios te toca. Porque solamente con esa actitud eres útil. Cuando Pedro hizo una gran pesca y que reconoció a Yeshua, en ese momento le dijo: apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. En ese momento Pedro tuvo un destello de la grandeza del Señor. En ese momento se dio cuenta que él no era nada. Él reconoció su bajeza y se humilló. Y Yeshua le dijo: no temas, desde ahora serás pecador de hombres. Cuando te consideras pequeño, Dios te puede usar. Pero cuando te consideras demasiado grande, entonces eres inútil para Dios y no te puede usar, ¿sale? Hay que leer Isaías 6.9, y dijo: ando y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. El decreto para el pueblo de Judá era que oyera pero que no entendiera, que viera pero que no comprenda, ¿sale? Isaías 6.10: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad.
Es impresionante darse cuenta que el pueblo judío puede ver el cumplimiento de las profecías, pero ellos no lo pueden comprender. Y no nos explicamos cómo no lo pueden ver. Para nosotros está muy claro el cumplimiento de la profecía en la vida de Yeshua, pero ellos no lo pueden ver porque está decretado por Dios mismo que así sería. ¿Sale? Isaías 6:11. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Eterno haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Esta profecía le fue dada a Isaías alrededor del año 680 o 700 a.C. La pregunta es: ¿cuándo se cumplió literalmente esta profecía? Esta de que el territorio de Judá quedara totalmente desolado. Incluso se prohibía a los judíos que vivieran ahí. Pues esta profecía se cumplió en el año 135 después de Cristo. En el año 70, el Imperio Romano, el señor Tito Vespasiano destruyó el templo de Jerusalén y se llevaron exiliados a los judíos. Y los empezaron a vender como esclavos a todo el Imperio Romano. Pero después el emperador Adriano decretó la prohibición de que los judíos vivieran en Jerusalén y en Judá. Y prácticamente quedaron desiertas todas estas ciudades. Y la idea era desaparecer totalmente del mapa esa parte del territorio de Israel. Y ya no se le llamó Judea, sino que se le llamó Palestina, en honor a los filisteos, los enemigos de Israel. Le cambiaron el nombre a Jerusalén y se le llamó a Elia Capitolina. ¿Sale? Permíteme. Dios, el Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, no va a desechar a su pueblo. Y cuando su pueblo reverdezca, comenzará la comprensión de la profecía y comenzará a haber un entendimiento de Yeshua. Y podríamos decir que la simiente santa retoñó el 14 de mayo del 48, cuando David Ben Gurión, primer ministro de Israel, proclamó el establecimiento de Judea, el Estado de Israel, ante los ojos incrédulos de todas las naciones. El profeta Isaías dijo: ¿nacerá una nación en un día? No existe en la historia de la humanidad una nación, un pueblo que haya sido llevado al exilio y que se le haya quitado todo y que después de 2000 años vuelva a resurgir. Eso no existe. Eso sería el equivalente a que te dijera que va a resurgir la civilización azteca. ¿Sí? Las profecías anunciadas son una realidad en el pueblo judío. Y en menos de 70 años de su establecimiento como nación, se ha convertido en una nación de primer mundo. Ha dado a la humanidad líderes en ciencia, en teología, premios Nobel. ¿Y cómo puedes explicarte eso? ¿Cuántos otros países tienen establecidos como nación siglos enteros y no han prosperado como ellos? Te voy a decir algo: Israel es el más grande testigo de que existe un creador del universo. Dios le dijo a Israel: ustedes son mi testigo a las naciones de que yo existo y soy real. ¿Sale? Y con esto terminamos el estudio del día de hoy. En los próximos estudios vamos a analizar los capítulos 7 al 12 de Isaías y veremos que ese niño que ha de nacer de una virgen, del que nos habla el capítulo 7, será la señal de la preservación de Judá, y que tiene todo que ver con la restauración de Israel, con el Mesías, con Yeshua, y que de acuerdo a esta profecía de Isaías,
Una vez que la higuera reverdezca, una vez que Israel vuelva a surgir como nación, empezará la comprensión de que Yeshua es el Mesías. Lo que está sucediendo es que desde 1948 a la fecha, más judíos han ido reconociendo a Yeshua como el Mesías. Y sabes que en los últimos años, desde que yo empecé a escuchar los estudios de Amishab, que fue hace 2-3 años, no, 2-3 años, no más, hace 5 años, una gran cantidad de cristianos están empezando a entender que no son gentiles, sino que son parte de las tribus de Israel, las exiliadas, los dispersos de Israel, los expatriados de Judá. Lo están entendiendo. Y muchos otros que están regresando a casa, que si son extranjeros, mira, esto del DNA, si somos o no biológicamente, eso no es relevante. Abracemos el pacto, abracemos al Padre Celestial, sus mandamientos, a Yeshua, y somos totalmente parte del pueblo. Déjame comentarte algo. Que todo se está acomodando para el retorno de Yeshua. Todo se está acomodando. Hoy por hoy te puedo decir que lo siento más cerca de lo que nos podamos imaginar. Ser parte de la Jerusalén celestial. Ese es nuestro objetivo. Ese es lo que tienes que buscar, seas o no descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob. Abrazar el pacto, volver a casa, volver a conocer al verdadero Dios de Israel, al verdadero Mesías de Israel, guardar Shabbat. Terminamos pues con este estudio el día de hoy. El siguiente va a ser Mateo capítulo 1 del 23 al 25 y va a ser la segunda parte. ¿Vale? El Padre Celestial te bendiga por los méritos y bendito nombre de su santo Hijo Yeshua. Amén.